No cierres los ojos. Esa voz profunda llegó a sus oídos apenas un instante antes de que el mundo desapareciera bajo sus pies. Hannah Brooks llevaba 12 horas seguidas atendiendo pacientes en una pequeña clínica comunitaria del lado oeste de Chicago. Sonrió durante cada consulta, tranquilizó a cada familia asustada e ignoró el dolor de cabeza que la había acompañado desde el amanecer. Para cuando por fin salió a la acera repleta de gente frente al histórico Hotel Blackstone, la fría lluvia de octubre ya había empapado su delgado abrigo azul marino. Hannah apretó con fuerza la correa de su gastada bolsa de tela y se dijo a sí misma que solo necesitaba llegar a la próxima parada del autobús. Una cuadra más. Un minuto más. Una respiración profunda más. Y entonces, todo empezó a girar. Las luces brillantes de la ciudad se convirtieron en manchas doradas y blancas. El sonido del tráfico se alejó cada vez más, hasta que Hannah sintió que estaba parada bajo el agua. La gente pasaba a su lado sin siquiera detenerse. Alguien la miró un segundo antes de seguir caminando hacia la entrada del hotel. Otra persona prefirió mirar su teléfono en vez de mirarla a ella. Hannah intentó sostenerse de la columna de piedra, pero sus dedos resbalaron. Las rodillas le fallaron antes de que siquiera entendiera que estaba cayendo. Se preparó para el golpe frío de la acera. Pero en su lugar, unos brazos fuertes la atraparon justo antes de que tocara el suelo. El desconocido la recostó con cuidado, sosteniendo su cabeza con una mano mientras la protegía de la lluvia con su abrigo oscuro. A su alrededor, la acera se quedó en silencio de repente. Incluso el ballet del hotel dejó de moverse por un instante. El hombre alto nunca alzó la voz. «Llamen a una ambulancia», dijo con calma. Nadie discutió. Nadie dudó. En cuestión de segundos, las mismas personas que minutos antes habían ignorado a Hannah corrieron a ayudar. Mientras el desconocido le acomodaba la manga para tomarle el pulso, la tela empapada se deslizó varios centímetros por su brazo. El tiempo pareció detenerse. Moretones amarillos y morados, ya casi curados, rodeaban su muñeca y desaparecían bajo el borde del suéter. Marcas más antiguas descansaban más arriba, en el antebrazo, casi escondidas bajo capas cuidadosamente elegidas de ropa. No eran heridas recientes, pero tampoco habían sanado del todo. La expresión del hombre no cambió, pero algo detrás de sus ojos grises y serenos se volvió aterradoramente quieto. Con cuidado, volvió a subir la manga, como si estuviera protegiendo un secreto que Hannah jamás quiso que nadie viera. «Está helada», dijo en voz baja. Su tono seguía siendo controlado, pero cada palabra llevaba una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Un sedán negro de época se detuvo silenciosamente junto a la acera. Antes de que el auto terminara de parar, el chofer ya había bajado y abierto un paraguas, sin necesidad de que nadie se lo pidiera. «Jefe», dijo el chofer con respeto. Esa sola palabra hizo que varias personas cercanas se enderezaran de inmediato. Los párpados de Hannah se abrieron apenas un segundo. Entre la visión borrosa, alcanzó a ver un rostro apuesto enmarcado por la lluvia. Cabello oscuro peinado hacia atrás. Rasgos afilados suavizados por una preocupación inesperada, y unos ojos que parecían cargar mucha más tristeza que enojo. Hannah intentó apartarse. «Estoy bien», susurró débilmente. «No, no lo está», respondió él con una gentileza sorprendente. «Y ya no tiene que seguir fingiendo». Antes de que ella pudiera responder, el cansancio volvió a arrastrarla hacia la oscuridad. Damián Moretti observó cómo se cerraban las puertas de la ambulancia sin apartar la vista de ese pequeño fragmento de piel lastimada que ya no podía ver. Había pasado años aprendiendo a esconder cada emoción del mundo entero, pero por primera vez en mucho tiempo, esa calma que hacía que hombres poderosos confiaran en él simplemente desapareció, reemplazada por una sola pregunta que no lograba callar. ¿Quién le había enseñado a una mujer que desplomarse sola era más seguro que pedir ayuda? Cuando Hannah abrió los ojos de nuevo, el ritmo constante de un monitor cardíaco había reemplazado el sonido de la lluvia. Una luz suave de la mañana se filtraba por la ventana del hospital, dibujando franjas pálidas sobre la manta que cubría sus piernas. Por unos segundos de paz, Hannah olvidó dónde estaba. Después, el recuerdo volvió de golpe. La acera, el mareo, el desconocido que la atrapó antes de caer. Se incorporó demasiado rápido, y una enfermera entró de inmediato a la habitación con una sonrisa tranquilizadora. «Con calma», dijo la enfermera con dulzura. Su presión bajó por el agotamiento y la deshidratación.
Necesita descansar más que ninguna otra cosa. Hannah bajó la mirada con una vergüenza silenciosa. Perdón por las molestias. La enfermera ladeó la cabeza con una incredulidad amable. Se disculpó antes de preguntar cómo se sentía. Hannah esbozó una sonrisa débil, pero no dijo nada. Siempre había creído que era más fácil volverse invisible que convertirse en una carga. Cuando la enfermera se fue, Hannah alcanzó la ropa doblada sobre la silla junto a su cama. Su suéter estaba limpio y seco. Se lo puso rápidamente, asegurándose de que ambas mangas cubrieran cada centímetro de sus brazos antes de que alguien más entrara. Un golpe suave sonó en la puerta abierta. Ella esperaba ver a otra enfermera. En cambio, el mismo hombre alto de la acera entró en silencio, cargando un simple vaso de café de papel. Su traje oscuro se veía tan impecable como el día anterior, y sin embargo, no había nada apurado en la forma en que se movía. Dejó el café intacto sobre la mesa, sin dar por sentado que ella lo aceptaría. El doctor dijo que despertaría pronto, dijo con calma. Hannah lo miró con sorpresa. ¿Usted esperó? Él encogió los hombros, casi sin notarse. Alguien debía hacerlo. Ella apartó la mirada, incómoda de pronto por lo fácil que esas palabras habían llegado a algo profundo dentro de ella. Gracias por ayudarme ayer, dijo en voz baja. Lamento que tuviera que interrumpir su día. Una sonrisa leve cruzó el rostro de él. Se disculpó otra vez. Hannah sintió calor subirle a las mejillas. Es una costumbre. Las costumbres siempre empiezan en algún lado. Su voz no llevaba juicio, solo una observación tranquila. El silencio se instaló entre ambos. Afuera de la ventana, el tráfico de Chicago avanzaba en otra mañana ordinaria. Pero adentro de esa habitación, cada segundo parecía extrañamente suspendido. Hannah finalmente forzó una pequeña sonrisa. De verdad ya estoy bien. Damián estudió su expresión por un largo momento. Notó la sonrisa cuidadosa que nunca llegaba a sus ojos. Notó cómo sostenía la manta con fuerza sobre su regazo. Notó las mangas que se bajaba cada pocos segundos, sin siquiera darse cuenta. No respondió con dulzura. Está esforzándose mucho por convencer a todos los demás de que lo está. Ella bajó la mirada. Tengo pacientes esperándome mañana. Faltar al trabajo no es una opción. ¿Y quién cuida a la enfermera?, preguntó él en voz baja. Ella soltó una risa, pero no había felicidad en ese sonido. Así no suele funcionar la vida. Damián buscó en el bolsillo interno de su saco y dejó una simple tarjeta de presentación sobre la mesita junto a la cama. Solo su nombre aparecía sobre un único número de teléfono. Nada más. Sin título. Sin empresa. Sin explicación. Hannah miró la tarjeta y luego volvió a mirarlo a él. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó con honestidad. Él consideró la pregunta antes de responder. Porque ayer, cuando usted cayó, todavía estaba intentando sostenerse sola. Ella frunció un poco el ceño. La mayoría de la gente lo haría. Damián negó lentamente con la cabeza. No. La mayoría de la gente buscaría con la mirada si alguien venía. Sus ojos grises seguían tranquilos, pero nunca dejaron de mirarla a ella. Usted nunca buscó a nadie. Se desplomó como si ya creyera que nadie iba a atraparla. Hannah no pudo responder. La habitación de pronto se sintió mucho más silenciosa que antes. Damián se dio la vuelta hacia la puerta, pero se detuvo una última vez. Sin hacer otra pregunta, sin mencionar los moretones que había visto, dijo una sola frase. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó si estaba a salvo? Hannah se quedó completamente quieta mientras la puerta se cerraba detrás de él, porque se dio cuenta de que no podía recordar la respuesta. Hannah volvió a la clínica comunitaria 2 días después, como si nada hubiera pasado. Saludó a cada paciente con la misma sonrisa amable, escuchó con atención cada preocupación y pasó de una sala de examen a otra con su calma de siempre. Sus compañeros de trabajo la recibieron de vuelta, pero más de uno le recordó en voz baja que bajara el ritmo. Ella agradeció a cada uno con cortesía y después hizo exactamente lo que siempre hacía. Siguió trabajando. Ya avanzada la tarde, la sala de espera por fin se había vaciado.
Hannah cargaba una pila de expedientes hacia la recepción cuando su supervisora se acercó con un sobre en la mano. Esto lo entregaron para usted hace una hora, dijo. Sin remitente. Hannah lo tomó con curiosidad. Adentro había solo una hoja de papel doblada. La abrió con cuidado. El mensaje contenía apenas unas líneas escritas a máquina. Se ha hecho una donación al Fondo de Asistencia de Emergencia para pacientes de la clínica, en reconocimiento a la compasión que se demuestra aquí cada día. Por favor, continúen ayudando a quienes no tienen a dónde más ir. No había firma, solo un pequeño sello grabado en la parte de abajo que ella no reconoció. Qué raro, susurró una de las enfermeras después de leerlo. Nunca habíamos recibido algo así. Hannah dobló la carta de nuevo sin decir palabra. De alguna manera, ya sospechaba quién estaba detrás de todo eso. Al otro lado de la ciudad, Damián Moretti estaba sentado en silencio en su oficina, con vista al horizonte de Chicago. La habitación era elegante sin resultar exagerada. Estanterías repletas de libros cubrían una pared, mientras el sol de la tarde se reflejaba sobre el piso de madera pulida. Un asesor de confianza dejó una carpeta delgada sobre el escritorio frente a él. Todo lo que pidió, dijo el hombre mayor. Damián la abrió sin decir nada. El reporte era sorprendentemente breve. Hannah Brooks, 28 años, enfermera en clínica comunitaria, sin antecedentes penales, sin deudas más allá de un préstamo estudiantil normal, excelentes evaluaciones laborales, hace voluntariado 2 veces al mes en un banco de alimentos del barrio, vive sola, sin contacto de emergencia registrado. Damián dejó de leer. Nada más. Muy poca información, admitió el asesor. Lleva una vida inusualmente reservada. Damián miró por la ventana. La gente que esconde dolor suele hacer eso. Cerró la carpeta sin hacer otra pregunta. Nada de vigilancia, agregó con calma. Nada de seguirla. Nada de invadir su privacidad. El asesor asintió. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos buscando? Damián respondió sin dudar. La verdad. Esa noche, Hannah salió del trabajo después del atardecer. Un viento frío recorría las calles mientras ella caminaba hacia la estación del tren elevado, cargando la misma bolsa de tela gastada. Sintió que alguien la observaba y, por instinto, miró por encima del hombro. La acera detrás de ella estaba llena de gente apurada volviendo a casa. Ningún rostro conocido apareció. Se rió de sí misma por imaginar cosas y siguió caminando. Media cuadra más atrás, un sedán negro de época seguía estacionado bajo la luz de un farol. Damián iba en el asiento trasero, con una laptop cerrada a su lado. Observó el tren alejarse antes de hablarle al chofer. ¿Llegó bien? Sí, jefe. ¿Bien? El auto se incorporó al tráfico sin seguir al tren. Damián no tenía ninguna intención de convertirse en otra sombra en la vida de Hannah. Solo quería estar seguro de que ella llegara a salvo a casa. Mientras el sedán desaparecía en la noche, Hannah recostó la cabeza contra la ventana del tren. Por primera vez en años, se encontró pensando en una sola pregunta que se negaba a dejarla en paz. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado si estaba a salvo? La respuesta todavía no llegaba, pero en algún lugar profundo de ella, otro sentimiento había comenzado a crecer, en silencio. Era desconocido, casi aterrador, porque se parecía demasiado a la esperanza. La semana siguiente cayó en una rutina que, por fuera, parecía ordinaria, pero algo dentro de Hannah había comenzado a cambiar en silencio. Ella seguía llegando a la clínica antes del amanecer, con un café barato en una mano y los expedientes de los pacientes en la otra. Seguía quedándose hasta tarde cada vez que otra enfermera necesitaba ayuda. Seguía sonriendo primero y preocupándose por sí misma al final. Aún así, se descubría mirando hacia la entrada cada vez que se abría la puerta principal, casi esperando ver ese mismo par de ojos grises y tranquilos. Nunca aparecían. Una parte de ella sentía alivio. Otra parte se preguntaba por qué la decepción pesaba más que el alivio. Una tarde, una voluntaria mayor llamada Margaret invitó a Hannah a sentarse junto a ella durante un breve descanso para almorzar. Margaret llevaba casi 20 años trabajando en la clínica y tenía esa sabiduría silenciosa que viene de notar los detalles que otros pasan por alto. Cuando Hannah estiró la mano para tomar su sándwich, la manga del suéter se deslizó apenas un poco antes de que ella volviera a bajarla de inmediato.
Margaret fingió no notarlo. En cambio, miró a Hannah con dulzura y le dijo, «Sabes, querida, hay una diferencia entre ser reservada y estar sola». Hannah forzó una sonrisa. «Solo estoy ocupada». Margaret asintió lentamente. La gente ocupada también merece que alguien le pregunte cómo está. Esas palabras se quedaron dando vueltas mucho después de que terminara el almuerzo. Más tarde esa noche, Hannah caminó hacia su apartamento cargando 2 bolsas de mandado entre el aire frío de Chicago. El edificio donde alquilaba un pequeño apartamento de una habitación estaba sobre una calle tranquila, entre edificios de ladrillo envejecido y faroles que parpadeaban. No era un lugar peligroso, pero hacía mucho que había dejado de sentirse como un hogar. Subió los escalones de la entrada, abrió la puerta y desapareció adentro sin darse cuenta de que, del otro lado de la calle, un sedán negro seguía estacionado bajo un gran arce. Damián iba sentado en silencio en el asiento trasero, observando solo lo necesario para ver que las luces del apartamento se encendieran. Nunca bajó del auto. Nunca se acercó al edificio. Siempre llega sola a casa, lo observó el chofer en voz baja. Damián siguió mirando hacia la ventana que brillaba suavemente. Hay gente que se acostumbra tanto a cargar con todo sola, que deja de creer que alguien más debería ayudar. El chofer dudó antes de volver a hablar. Nuestro investigador encontró algo más hoy. Damián tomó la única hoja de papel sin decir nada. Casi no contenía información sobre Hannah. En cambio, describía su rutina. Cada jueves hacía voluntariado en un banco de alimentos del barrio después de terminar su turno en la clínica. Cada sábado por la mañana, entregaba comida a personas mayores que no podían salir de sus casas. Había pasado años cuidando de desconocidos sin pedir casi nada a cambio. Damián dobló la hoja con cuidado. «No sigan investigando», dijo. «Ya sé lo suficiente». El chofer pareció sorprendido. «¿No quiere saber quién le hizo daño?» Damián negó lentamente con la cabeza. «Todavía no». Su voz seguía firme, pero había una convicción innegable detrás de cada palabra. «Antes de saber qué le pasó, quiero entender quién es ella, sin su dolor». En ese mismo momento, Hannah estaba de pie en su pequeño apartamento, regando la única planta verde junto a la ventana de la cocina. Notó una pequeña hoja nueva abriéndose paso entre la tierra y sonrió sin poder evitarlo. Era algo tan sencillo, y sin embargo le recordó que el crecimiento suele suceder en silencio, casi invisible, hasta que un día ya no se puede ignorar. Miró hacia la calle oscura, viendo solo el paso de las luces de los autos, antes de cerrar las cortinas por la noche. Ninguno de los dos sabía que estaban aprendiendo la misma lección desde lados opuestos del vidrio. A veces, la protección más fuerte no es rescatar a alguien de su pasado. A veces, es esperar con paciencia hasta que esa persona crea que merece un futuro mejor. Los jueves por la noche siempre le pertenecían al banco de alimentos del barrio. Sin importar lo agotada que Hannah se sintiera después de otro turno completo en la clínica, nunca faltaba. Ella creía que el hambre no esperaba a que fuera conveniente, y la bondad tampoco debía hacerlo. El pequeño sótano de la iglesia zumbaba con conversaciones tranquilas mientras los voluntarios empacaban verduras frescas, sopas enlatadas, pan y leche en bolsas reutilizables. Hannah saludaba a cada familia por su nombre siempre que podía, recordando cumpleaños, los cereales favoritos de los niños y que vecinos mayores preferían té en vez de café. Nunca se dio cuenta de cuánta gente dependía de la calidez de su sonrisa tanto como de la comida que les entregaba. Al final de la tarde, Margaret se acercó con una expresión de disculpa. «Llamó la señora Eleanor Whitmore», dijo con suavidad. «Su artritis está mal otra vez. No puede bajar esta noche». Hannah tomó de inmediato una de las bolsas de mandado ya preparadas. «Yo se la llevo antes de irme a casa». Margaret frunció el ceño, preocupada. «Ya se está haciendo tarde». Hannah sonrió. Ella no debería preocuparse por la cena solo porque afuera está oscuro. 20 minutos después, Hannah subía 3 pisos de escaleras angostas en un viejo edificio de departamentos a unas cuadras de ahí. La señora Whitmore abrió la puerta con los ojos azules aguados y un evidente gesto de alivio. «Siempre te acuerdas de mí», susurró la anciana. Hannah rió con dulzura. «Usted siempre dice eso». «Porque siempre es verdad». Pasaron casi media hora conversando con té caliente antes de que Hannah finalmente se levantara para irse.
La señora Whitmore apretó una mano arrugada sobre el brazo de Hannah. Tú cuidas de todos los demás, dijo en voz baja. ¿Quién te cuida a ti? Hannah dudó lo suficiente como para que el silencio respondiera por ella, antes de volver a sonreír. Estoy bien, de verdad. La anciana asintió con cortesía, pero la tristeza en sus ojos dejaba claro que no le creía ni una palabra. Al otro lado de la ciudad, Damián estaba sentado en una sala de reuniones privada donde hombres de trajes costosos hablaban de contratos, inversiones y cifras que iban mucho más allá de lo imaginable. Sus voces llenaban la habitación, pero la atención de Damián se desviaba una y otra vez hacia la carpeta sin abrir que descansaba a su lado. Cuando la reunión finalmente terminó, su asesor de confianza entró con otro sobre. Esto llegó de una de nuestras fundaciones benéficas, explicó. Damián lo abrió y encontró fotografías de proyectos comunitarios recientes que la fundación había financiado en silencio. Una imagen le llamó la atención de inmediato. Hannah estaba de pie junto a varios voluntarios afuera de la iglesia, riendo con dos niños pequeños mientras les ayudaba a cargar bolsas de mandado hasta el auto de su madre. Nadie en la foto parecía notar la cámara. La sonrisa en el rostro de Hannah se veía completamente distinta a la sonrisa cuidadosa que llevaba en el hospital. Era genuina, sin protección, viva. Damián estudió la imagen por un largo rato antes de dejarla sobre la mesa. Pasa su tiempo libre sirviendo a desconocidos, dijo casi para sí mismo. Su asesor asintió. Sin aceptar reconocimiento. Damián se recostó lentamente. La gente suele mostrar quién es de verdad cuando cree que nadie la está mirando. Esa noche, Hannah volvió a su apartamento con la bolsa de tela vacía y los pies cansados. Y sin embargo, su corazón se sentía extrañamente más ligero. Abrió su buzón antes de subir las escaleras y notó un sobre blanco simple adentro. Sin estampilla, sin remitente. Con curiosidad, lo abrió dentro de su apartamento. Una única nota escrita a mano descansaba dentro. El fondo de asistencia de emergencia de la clínica ya recibió suficiente apoyo para seguir funcionando otro año más. Por favor, sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. Debajo del mensaje había una tarjeta de presentación conocida, con solo un nombre y un número de teléfono. Hannah sostuvo la tarjeta entre dedos temblorosos, mirándola largo rato antes de guardarla cuidadosamente en la pequeña caja de madera donde conservaba las pocas cosas de su vida que no podía tirar a la basura. Por razones que no lograba explicar, el nombre Damián Moretti ya no le sonaba como el nombre de un desconocido. Le sonaba como el comienzo de una pregunta que su corazón, poco a poco, empezaba a atreverse a responder. Pasaron 3 días antes de que Hannah por fin reuniera el valor para llamar al número de la tarjeta. Estuvo a punto de colgar después del primer tono, pero una voz tranquila contestó antes de que perdiera el ánimo. Habla Damián Moretti. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, lo suficientemente firme como para calmar el ruido en su cabeza. Habla Hannah, dijo ella con suavidad. Quería agradecerle por la donación a la clínica. Hubo un breve silencio antes de que él respondiera, no hay de qué. Ella sonrió sin darse cuenta. Sabía que era yo antes de que dijera mi apellido. Esperaba que llamara. Su honestidad la tomó completamente por sorpresa. Hannah miró por la ventana de su apartamento hacia el horizonte gris de Chicago. Sigo sin entender por qué me sigue ayudando. Damián no respondió de inmediato. ¿Cenaría conmigo mañana por la noche? Hannah dudó. Cada instinto práctico le decía que rechazara la invitación. Apenas conocía a ese hombre, y sin embargo, cada recuerdo que tenía de él apuntaba hacia una bondad tranquila, no hacia expectativas escondidas. Solo cena, respondió con cautela. Solo cena, aceptó él. La noche siguiente, Damián eligió un pequeño restaurante italiano escondido en una calle tranquila, lejos del centro. No había cámaras, ni salón privado reservado, ni ningún despliegue de poder. El dueño saludó a Damián con calidez, pero trató a Hannah con exactamente el mismo respeto. Ella notó eso antes que nada. Cuando se sentaron uno frente al otro, la conversación fluyó despacio al principio. Hablaron de cosas simples, el clima que cambiaba, los pacientes de Hannah, la vieja iglesia donde se hacía el banco de alimentos. Damián escuchaba más de lo que hablaba, haciendo preguntas pensadas que la hacían sentir escuchada en vez de examinada. A mitad de la cena, Hannah finalmente dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Puedo preguntarle algo?
Puede preguntarme lo que quiera. ¿Quién es usted en realidad? Damián miró la vela que titilaba entre ellos. Personas distintas le darían respuestas distintas. Hannah esperó en silencio. Algunos dirían que soy un hombre de negocios, continuó él. Otros le dirían que soy un hombre al que prefieren no decepcionar. Sus ojos se encontraron con los de ella. Ninguna de las dos respuestas explicaría por qué me detuve en esa acera. Hannah buscó en su rostro alguna señal de actuación, pero no encontró ninguna. Solo había una honestidad tranquila. Damián entrelazó lentamente las manos. Tenía una hermana menor, dijo. Se llamaba Sofía. La calidez en su voz cambió en el momento en que pronunció ese nombre. Ella creía que tenía que resolver cada problema sola. Sonreía en medio del dolor porque no quería que nadie más lo cargara. Hannah sintió que el pecho se le apretaba. Damián siguió hablando con una compostura notable, aunque un dolor silencioso vivía debajo de cada palabra. Una noche me llamó mientras yo estaba en una reunión. Miré el teléfono, decidí que le devolvería la llamada más tarde, y me convencí de que una hora no importaría. Bajó la mirada hacia el café intacto a su lado. Sí importó. Hannah tomó su vaso de agua solo para calmar sus manos. Damián respiró lento antes de volver a mirarla. Desde ese día, aprendí algo que ningún éxito puede borrar. A veces la gente no pide ayuda porque ya no cree que alguien vaya a responder. El silencio se instaló con suavidad entre ellos. No era incómodo. Era el tipo de silencio que permitía que el duelo existiera sin exigir explicaciones. Hannah finalmente habló, apenas en un susurro. Entonces, cuando me vio ese día. Damián asintió una sola vez. No vi a una desconocida. Su expresión seguía calmada, pero sus ojos cargaban años de arrepentimiento. Vi a alguien que se había acostumbrado demasiado a fingir que estaba bien. Hannah bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas se le juntaban a pesar de todo su esfuerzo por contenerlas. Por primera vez en años, no se las limpió antes de que alguien más pudiera notarlo. Porque, por primera vez en años, estaba sentada frente a alguien que no la miraba con lástima. La miraba con comprensión. El aire de la noche se sintió más fresco cuando Hannah y Damián salieron juntos del restaurante. Chicago brillaba a su alrededor. Cada farola se reflejaba sobre aceras todavía húmedas por la lluvia de la tarde. Por unos momentos, ninguno de los dos habló. El silencio ya no se sentía incómodo. Se sentía merecido. Caminaron uno junto al otro hacia un tranquilo sendero junto al río, donde el sonido del tráfico se desvanecía lentamente detrás del movimiento constante del agua. Hannah se ajustó un poco más el abrigo y miró hacia el río. «Sabe», dijo con suavidad, «pasé años creyendo que si sonreía lo suficiente, la gente dejaría de hacer preguntas». Damián la miró. «Funcionó». Ella soltó una risa callada. «Demasiado bien». Siguieron caminando hasta llegar a una banca vacía frente al horizonte de la ciudad. Hannah se sentó primero, dejando suficiente espacio entre ellos para sentirse cómoda. Damián se sentó a su lado sin intentar acortar esa distancia. Ella agradeció eso más de lo que él imaginaba. «Nunca le conté esto a nadie», admitió después de un largo silencio. «Ni a mis compañeros de trabajo. Ni a mis vecinos. Ni siquiera a Margaret». Damián esperó con paciencia, sin interrumpir nunca. Hannah miró sus manos. «Los moretones que usted vio, no eran de un solo día terrible. Eran recuerdos de un capítulo que debía haber dejado mucho antes». Su voz seguía firme, pero cada palabra parecía pesar más que la anterior. «Me repetía a mí misma que las cosas mejorarían si yo era más paciente, más comprensiva, más perdonadora. Con el tiempo, olvidé lo que se sentía estar a salvo». Damián escuchaba sin ni una sola expresión de juicio. Solo permanecía presente. Hannah negó lentamente con la cabeza. «Me fui meses antes de conocerlo a usted. Encontré este apartamento. Empecé de nuevo. Todos me felicitaron por ser fuerte». Sonrió con tristeza. Nadie notó que seguía viviendo como si necesitara permiso para respirar. Damián finalmente habló. «La supervivencia tiene una manera de volverse costumbre». Ella se giró hacia él, sorprendida. «Exactamente.
Sus ojos se llenaron de emoción. Incluso después de que todo cambió, seguía disculpándome por existir. Seguía esperando que cada acto de bondad viniera con condiciones. Damián miró hacia el agua antes de responder. Esta cena se siente como si viniera con condiciones. Hannah lo pensó con cuidado antes de negar con la cabeza. No. ¿Y la donación a la clínica? No. ¿Y esta conversación? Ella sonrió entre lágrimas. No. Damián asintió con dulzura. Entonces, tal vez su corazón está empezando a aprender algo que su mente todavía no ha aceptado. Ella lo miró con curiosidad callada. ¿Qué cosa? Él sostuvo su mirada con total sinceridad. No toda persona que se acerca a usted quiere quitarle algo. Hannah sintió esas palabras asentarse en un lugar profundo dentro de ella. Le daban miedo, porque quería creerlas. Después de otro largo silencio, Hannah metió la mano en su bolso y sacó con cuidado la tarjeta de presentación de él. Las orillas ya estaban un poco gastadas de tanto cargarla todos los días. Estuve a punto de tirarla, confesó. Damián levantó una ceja con diversión callada. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Hannah sonrió por primera vez esa noche sin ninguna tristeza escondida detrás. El hombre cuyo nombre está impreso ahí siguió demostrándome que estaba equivocada. Damián rió suavemente, un sonido cálido y sorprendentemente juvenil. Hannah se dio cuenta de que era la primera vez que lo escuchaba reír. Eso transformó por completo su rostro. Por un breve instante, ya no parecía un hombre cargando años de arrepentimiento invisible. Simplemente se veía en paz. Cuando se levantaron para irse, Hannah notó que ya no caminaba con cuidado, un paso detrás de nadie. Caminaba junto a Damián, al mismo ritmo, sin liderar ni seguir. No se dio cuenta de que ese pequeño cambio significaba mucho más de lo que ninguno de los dos hubiera podido explicar. Sanar rara vez llega de golpe. A veces empieza con algo tan poco dramático como descubrir que ya no sientes la necesidad de disculparte por ocupar espacio junto a alguien que de verdad quiere tenerte ahí. En las semanas siguientes, la vida se acomodó en un ritmo tranquilo que ni Hannah ni Damián habían esperado. No se apresuraron a definir lo que fuera que había comenzado entre ellos. No hubo promesas dramáticas ni declaraciones imposibles. En cambio, hubo llamadas telefónicas simples después de largos días de trabajo, cenas sin prisa en pequeños restaurantes del barrio, y caminatas tranquilas por parques donde nadie lo reconocía. De alguna manera, esos momentos ordinarios se convirtieron en la parte más extraordinaria de la vida de Hannah. Un sábado fresco por la mañana, Damián se encontró con ella afuera de la iglesia donde funcionaba el banco de alimentos. Llevaba un simple suéter gris carbón en vez de uno de sus trajes a medida, mezclándose entre la fila de voluntarios que descargaban cajas de un camión de reparto. Varias personas saludaron a Hannah con calidez antes de mirar con curiosidad al desconocido alto que cargaba cajones pesados sin decir palabra. Para el final de la mañana, Damián había acomodado estantes, barrido pisos y cargado bolsas de mandado en autos, sin presentarse ante nadie más allá de su primer nombre. Cuando terminaron de limpiar, Margaret se acercó a Hannah en voz baja con una sonrisa que lo sabía todo. Observa a la gente antes de hablar, susurró. Eso suele decirte todo lo que necesitas saber sobre una persona. Hannah miró a través del salón mientras Damián ayudaba a un señor mayor a doblar cajas de cartón vacías. Él rió ante algo que el hombre dijo, y una vez más, ella vio esa versión de él que existía muy por debajo de la reputación que otros pudieran haberle atribuido. En el camino a casa, Hannah se giró hacia él con curiosidad callada. Usted podría haber estado en cualquier otro lugar hoy. Damián mantuvo la vista en el camino. Estaba exactamente donde quería estar. Hannah sonrió antes de mirar por la ventana. Por primera vez en años, la ciudad afuera ya no se sentía fría. Unos días después, tras otro turno agitado en la clínica, Hannah volvió a su apartamento y notó algo inusual. No estaba apurándose a cerrar cada puerta apenas entraba. No estaba revisando cada ventana 2 veces antes de permitirse respirar. En cambio, puso en un florero de vidrio las flores frescas que había comprado de camino a casa y abrió las cortinas de la sala para dejar entrar la luz del sol de la tarde. Era una decisión tan pequeña que la mayoría de la gente nunca la notaría. Pero para Hannah, se sintió como recuperar un pedazo de sí misma que había olvidado que existía. Esa noche llamó a Damián sin pensarlo 2 veces. ¿Qué está haciendo?, preguntó.
Leyendo, respondió él. Venga conmigo a un lugar. Menos de 30 minutos después, estaban sentados en una colina tranquila con vista al lago Michigan, mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte. El cielo pasó de dorado a naranja, y luego a tonos profundos de morado que se reflejaban sobre el agua. Hannah se envolvió más en su abrigo y respiró lento. Antes creía que la paz era algo que la gente se ganaba después de que todo se volviera perfecto, admitió. Damián miró hacia las olas que rompían suavemente contra la orilla. ¿Y ahora? Ella sonrió mientras la brisa fresca le movía unos mechones de cabello. Ahora creo que la paz empieza en el momento en que dejas de esperar permiso para vivir. Damián la miró con una admiración innegable. Sabe, dijo con suavidad, cuando la conocí, pensé que estaba tratando de salvar a alguien. Hannah levantó una ceja. Estaba equivocado. Él asintió con total honestidad. Sí. Ella esperó con paciencia. Usted me recordó que proteger a alguien no es lo mismo que rescatarlo. Usted nunca necesitó que otra persona fuera su fuerza. Su voz se volvió más baja. Solo necesitaba a alguien que creyera que usted ya la tenía. Hannah sintió que las lágrimas volvían a juntarse, pero esta vez no cargaban tristeza. Reflejaban gratitud, alivio, y algo aún más tierno comenzando a florecer entre ellos. Mientras la oscuridad caía sobre el lago, ninguno de los dos notó cuánto tiempo había pasado. Simplemente se quedaron ahí juntos, descubriendo que a veces el lugar más seguro del mundo no era una casa, ni un barrio, ni una ciudad. A veces era la certeza tranquila de que alguien a tu lado veía cada cicatriz que cargabas y aún así elegía quedarse. Casi un año pasó antes de que Hannah entendiera de verdad cuánto había cambiado su vida. El apartamento que alguna vez había sido apenas un lugar para esconderse se había convertido en un hogar lleno de luz de sol, flores frescas y estantes llenos de libros que por fin tenía tiempo de leer. Ella seguía trabajando en la misma clínica comunitaria. Seguía haciendo voluntariado cada jueves por la noche en el banco de alimentos. La diferencia era que ya no creía que tenía que cargar cada peso ella sola. Cada vez que un día difícil la dejaba agotada, sabía que había al menos una persona que contestaría el teléfono antes del segundo tono. Un sábado luminoso por la tarde, la iglesia organizó una feria de salud para el barrio, donde familias de la zona recibieron chequeos médicos gratuitos, comidas frescas y útiles escolares para sus hijos. Hannah pasó la mañana midiendo presión arterial, respondiendo preguntas de salud y riendo con niños que insistían en decorar su gafete con stickers de colores. Del otro lado del estacionamiento, Damián ayudaba en silencio a descargar mesas plegables junto a otros voluntarios. Llevaba otro suéter sencillo en vez de un traje costoso, y la mayoría asumía que era simplemente otro vecino echando una mano. Hannah lo observó agacharse para ayudar a un niño pequeño a amarrarse la agujeta desatada del zapato, antes de levantarse de nuevo con la misma dignidad tranquila que ella admiraba desde el día en que se conocieron. Margaret finalmente se acercó cargando 2 tazas de café y le sonrió a Hannah con una satisfacción evidente. ¿Recuerdas lo que te dije hace meses?, preguntó. Hannah rió suavemente. Sobre la diferencia entre ser reservada y estar sola. Margaret asintió. Sigues siendo reservada. Miró hacia Damián. Pero ya no estás sola. Hannah siguió su mirada y entendió lo verdaderas que se habían vuelto esas palabras. Más tarde esa tarde, mientras los voluntarios guardaban los últimos suministros, una mujer joven tropezó cerca de la entrada de la iglesia antes de dejarse caer lentamente sobre los escalones. La gente se acercó de inmediato con expresiones de preocupación. Sin dudarlo, Hannah cruzó la acera corriendo y se arrodilló junto a la desconocida asustada. Le habló con calma, manteniendo la voz serena, exactamente como alguien lo había hecho una vez por ella. «Está bien», susurró. «Respire despacio». La joven abrió los ojos llenos de lágrimas e intentó disculparse. Hannah sonrió con calidez antes de hacer, en voz baja, la pregunta que había cambiado su propia vida para siempre. «¿Está a salvo?». La mujer la miró en silencio antes de negar apenas con la cabeza. Hannah tomó su mano temblorosa y la sostuvo con calma. «No tiene que responder todas las preguntas hoy», dijo con dulzura. «Pero tampoco tiene que enfrentar el mañana sola». A varios metros de distancia, Damián observó todo el momento sin interrumpir. Una sonrisa callada apareció en su rostro cuando entendió que la esperanza había completado su viaje. Había pasado de un desconocido a otro.
Y ahora seguía avanzando a través de Hannah. Cuando ella finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él en medio del patio agitado de la iglesia. Ninguno de los dos necesitó decir una sola palabra. Ambos entendían lo que acababa de pasar. Sanar nunca se había tratado de borrar los recuerdos dolorosos. Se había tratado de negarse a dejar que esos recuerdos decidieran el resto de tu vida. Mientras el sol se hundía lentamente detrás del horizonte de Chicago, las familias volvían a casa cargando el mandado, los niños llevaban globos, y los voluntarios doblaban las últimas mesas vacías. Hannah deslizó su mano dentro de la de Damián con la misma naturalidad con la que se respira. Él sonrió, no porque la hubiera rescatado, sino porque ella ya no necesitaba que la rescataran. Había encontrado su propia fuerza. Y al hacerlo, sin saberlo, le había devuelto a él algo que creía haber perdido para siempre. La paz. A veces, las personas más poderosas del mundo no son las que llaman la atención al entrar a una habitación. A veces son las que le enseñan a otro ser humano que merece seguridad, bondad y amor. Y esa lección puede resonar en incontables vidas, mucho después de que una simple tarde lluviosa haya sido olvidada.